Bueno, agradecer a todos vuestro tiempo y que podéis atender a esta sesión con nosotros. Es la primera que organizamos en Germán Miller en español y tenemos el placer de contar con Francisco. Haced todas las preguntas que os vayan surgiendo en el chat y al final de la sesión se las trasladaremos a Francisco. Muchas gracias, Francisco, todo tuyo. Bueno, pues nada, buenas tardes o buenos días, dependiendo de los que os conectáis de Latinoamérica, que hay mucha gente de Latinoamérica, lo cual me congratulo, ¿vale? Soy Francisco Vázquez, que se llama 3G Office, que además tiene muchísima presencia en Latinoamérica y bueno, pues encantado de de crear aquí la primera conversación en castellano sobre pues cómo serán las oficinas o los espacios de trabajo, ¿no? De la época post-COVID, ¿no? Que es como se titulaba la charla. A ver, yo no tengo ninguna bola de cristal, ¿no? De cómo serán o cómo serán las oficinas, pero sí es verdad que, bueno, llevo 30 años haciendo espacios corporativos y, bueno, pues como dicen en España, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, dicho esto, a ver, el COVID yo creo que ha revolucionado, aparte, bueno, pues de toda la tragedia sanitaria, nos ha revolucionado realmente a todos, por dentro y por fuera, y ha realmente cuestionado, nos ha hecho ver que vivimos realmente en un mundo VUCA, volátil, incierto, y se ha hecho un macropiloto al final. Si nos quedamos con las cosas buenas del COVID, pues bueno, pues que se ha forzado un macropiloto de trabajo remoto, ¿vale? Un macropiloto que en la mayor parte de los países pues ha durado bastante tiempo, como mínimo 3 o 4 meses, en el que además estábamos todos en casa a la vez con niños. Yo en mi caso tengo 2 niños pequeños, con lo cual, bueno, pues no ha sido, desde luego las condiciones ideales para hacer un piloto de trabajo flexible o de teletrabajo, de trabajo remoto más que de trabajo flexible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso realmente yo creo que ha habido dos reflexiones como consecuencia de ese confinamiento, que además se ha prolongado. Muchas compañías han decidido no volver algunas de ellas, hasta enero del próximo año, y han mantenido ese trabajo en remoto. Y bueno, pues hay muchas cosas que han funcionado y otras que no han funcionado tanto, ¿no? Yo creo que a título personal, a nivel personal, creo que la mayor parte de la gente se ha dado cuenta de que se pueden hacer muchas cosas más en remoto de las que pensábamos, que realmente podemos estar más conectados con los clientes o con compañeros sin necesidad de estar en un espacio físico. Y también, pues aunque esa convivencia o esa conciliación ha sido excesiva, porque, como decía antes, hemos estado padres, hijos, abuelas, conviviendo muy intensamente, pero sí es verdad que cuando se ha relajado un poco el confinamiento, pues sí, ese trabajo remoto que ha continuado en muchos casos, pues nos ha permitido pues llevar a los niños al colegio por la mañana, convivir más familiarmente y ahorrarnos sobre todo el commuting, que en algunos países y en algunas ciudades sobre todo pues es bastante importante, como puede ser Sao Paulo, Bogotá, Lima, en general casi todas las ciudades latinoamericanas pues tienen esos grandes trancones, ¿no? O atascos. Con lo cual, bueno, pues a nivel personal yo creo que ha habido una cierta satisfacción, ¿no? De estar en remoto. Eh, a nivel empresa, creo que las empresas que ponían todo tipo de trabas cuando hablábamos, porque esto no es nuevo, del trabajo flexible, de la posibilidad de hacer un trabajo remoto, y te ponían trabas como la seguridad de la información, o me decían, no, Francisco, no, esto es imposible, porque tal departamento, porque tal, otro no puede. Bueno, pues una cosa que ha venido la pandemia y ha logrado la pandemia ha sido echar abajo todas esas barreras. O sea, realmente la gente ha seguido trabajando, las compañías se han dado cuenta de que no tenían niños en las organizaciones, que realmente había adultos y adultos responsables. En algunos casos incluso la productividad
en cuanto a tareas se ha incrementado durante la época del confinamiento y del trabajo remoto. Y ha sido incluso, ya te digo, o sea, la gente se conectaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche de tener conferencias, ¿no? Con lo cual, las compañías también se les han acabado las excusas, que detrás de ellas excusas yo creo que había una falta de confianza, sobre todo por parte, no tanto de la dirección de las organizaciones, sino de la parte de los mandos intermedios, los managers, aquellos que tenían que gestionar equipos y que de alguna manera se sentían inseguros por tener a las personas no a la vista, sino tenerlas en remoto, ¿no? Entonces yo creo que uno, la reflexión personal, la experiencia personal ha sido positiva. La experiencia para las compañías ha sido también, a nivel de productividad y de tareas, bastante también positiva. Y luego, bueno, también ha habido otro tema, un tercer tema muy positivo de esta pandemia, que ha sido la adopción generalizada de la tecnología. O sea, realmente, como todos, hemos necesitado de la tecnología, no solamente a título para el trabajo, sino también para mantener nuestras relaciones sociales o nuestros contactos familiares y hasta las más viejecitos del lugar y hasta los menos ductos en temas de tecnología, pues no han tenido más remedio que utilizar cualquiera de las tecnologías, sobre todo de videoconferencia, que hemos usado intensamente. Con lo cual, está bien porque por fin esa transformación digital, esa adopción que se venía frenada no por la tecnología existente, porque la tecnología realmente existente es muy grande y todavía está por ver, se está desarrollando de manera exponencial, pero por lo menos básicamente yo creo que se le ha perdido el miedo a nivel general a la tecnología. Hemos utilizado una tecnología muy básica, realmente. Esta tecnología que estamos usando ahora mismo o cualquiera de las otras que hemos usado durante estos meses atrás, pues una tecnología muy básica que lleva mucho tiempo en el mercado. Pero bueno, yo creo que las personas han perdido ese miedo, se han familiarizado por estar conectados de esta manera, han visto sus ventajas en algunas ocasiones, pues que les ha evitado un desplazamiento o interno en la ciudad o incluso de algún viaje. Yo que tengo mucho contacto, como decía, tengo empresa en casi todos los países de Latinoamérica, pues he estado más cerca, yo creo, de mis clientes latinoamericanos que nunca durante esta pandemia y de una manera mucho más cómoda, ¿no? Con lo cual, hay tres cosas muy positivas, que es la reflexión personal, la reflexión que han tenido las compañías de manera positiva y esa adopción generalizada de la tecnología. Y creo que además de las tres yo me quedaría con la reflexión personal, porque realmente estamos viendo ahora en la vuelta a la pandemia que hay muchas compañías que están forzando de alguna manera a la vuelta a pre-COVID, ¿no? Venga, pues volvemos todos a las oficinas de una manera normal, en el comienzo con una distancia social, con mascarilla, con aforos reducidos por temas del COVID, pero parece como que la nueva normalidad para algunos vaya hacia atrás y vaya buscando las referencias anteriores a la pandemia de ese presencialismo que la mayor parte de las compañías tenían, no todas. Entonces yo creo que va a ser precisamente esa experiencia personal, esa posibilidad de que las personas sean dueñas de su tiempo, lógicamente en conexión con su organización donde trabajan, con sus compañeros y bajo unas normas, bajo unas reglas, bajo unos acuerdos, más que normas y reglas, unos acuerdos y unas conversaciones. Pero esa capacidad que nos va a dar la tecnología y que nos va a dar estos nuevos modelos de trabajo y que ha normalizado además el conectarse y el trabajar de una manera remota, la gente no va a renunciar a ello. Yo creo que van a ser las personas, va a ser el gran motor del cambio y que va a hacer que las empresas sí o sí tengan que evolucionar hacia modelos más flexibles. Entonces es la fuerza y de hecho en muchas de las conversaciones ya de entrevistas de trabajo, en muchas organizaciones ya está pasando y está detectándose que uno de los temas que ya están encima de la mesa es, bueno, ¿y aquí cómo está tengo que venir todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que está ahí y que va a ser las personas las que lo impulsen. Por otro lado, ¿qué cosas no han funcionado? Bueno, pues no han funcionado, yo creo que
evolucionaron muy rápidamente, sobre todo la tecnología, casas a lo mejor no preparadas para ese uso tan intensivo que le hemos dado. La creatividad se ha venido así que las compañías detectan que la creatividad y la innovación requiere de mayor presencialidad, de mayor contacto, con lo cual compañías tecnológicas con las que trabajamos, tipo Google, Amazon o Microsoft, se han visto reducida la innovación y la creatividad, con lo cual es algo que no funciona tan bien de momento a nivel remoto. El aprendizaje también, ese aprendizaje que se produce entre personas de distinta procedencia, que se produce de manera natural en los espacios físicos, por contacto, por conversaciones informales, también se ha visto dañado. Y la socialización, o sea, ese sentido de pertenencia, esas conversaciones que se tienen en pasillos, tomando un café con los compañeros, también se han echado de menos ese contacto más humano y hemos sido muy productivos en estas conferencias, en estas charlas con los podcasts o con las conferencias. Hemos sido muy productivos, pero no realmente nos ha faltado ese contacto físico que creo que es completamente necesario. Aunque me gusta ver en algunas de estas últimas reuniones que tengo que empieza a haber esos minutos previos a la reunión ya que tenemos en lo físico y que no teníamos en lo digital, ya de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y se va rompiendo esas conferencias una detrás de otra de una hora de duración. Entonces, bueno, pues yo creo que el modelo apunta todo, pues después de todos los podcasts que he hecho durante la pandemia, cerca de más de 100 podcasts con responsables de recursos humanos o de personas, como me gusta a mí llamarlo más, de cultura, de muchas organizaciones, se va a ir a un modelo flexible. O sea, eso no os quepa la menor duda. O sea, tanto por una presión social que tiene todo el sentido en cuanto a calidad de vida, en cuanto a también a reducción de emisiones a la atmósfera, en cuanto a optimización de nuestro tiempo, a ser dueños de nuestro tiempo. Se va a un modelo flexible sí o sí, más o menos 50-50, o sea que más o menos lo que se está preveyendo es 2-3 días semana, 2-3 días semana remoto, 2-3 días semana presencial. Y ¿qué va a ocurrir en ese modelo con los espacios de trabajo? ¿No? Que más me gusta no dejar a un lado el tema oficina o el término oficina y hablar más de lugares de trabajo o entornos de trabajo o espacios de trabajo. Pues lo primero de todo es que las organizaciones tendrán que definir un ecosistema de espacios de trabajo. O sea, ya no solamente tenemos la sede corporativa, o sea, la sede que tradicionalmente veníamos históricamente a través de una concentración. Al final, lo que buscábamos era que todos estuviéramos concentrados en un sitio para que existiera una mayor comunicación entre las distintas áreas. Ahora parece que va a haber como una descentralización en el que todos vamos a estar trabajando de una manera remota en un 50% de nuestro tiempo, no solamente en casa, sino en un término que se utiliza y se utilizaba bastante, que era el tercer lugar, ¿no? Eso llevó ya a muchas compañías en el pasado a crear oficinas satélites, ¿no? A crear realmente un ecosistema de espacios que parte desde la casa hasta la sede central o la sede corporativa. Yo pongo muchas veces un ejemplo que mi hija, que a veces se mete conmigo, ¿no? Mi hija mayor, Candela, que es el ejemplo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un ecosistema para atender a sus fieles. Tenemos el Vaticano, ¿no? Tenemos luego catedrales, ¿no? Tenemos iglesias hasta llegar probablemente a la capilla en casa donde puedes orar, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías se plantearán de qué manera ofrecen espacios de trabajo de distintas características, con distintas calidades, con distintas funcionalidades a sus empleados para facilitarles su trabajo, ¿no? Entonces tendremos desde la vivienda, desde la casa particular hasta la sede corporativa, pasando por sedes satélites, acuerdos con coworkings, Starbucks, acuerdos con hoteles, todo aquello que de alguna manera facilite al empleado o al empleado o al colaborador, dependiendo de la actividad que tengan que realizar, pues ir al mejor o al lugar más adecuado y más fácil a la hora de trabajar, ¿no?
Eso dependerá mucho, ese ecosistema, dependerá de la cultura de la compañía, dependerá de cómo quiere la compañía que haya una mayor presencialidad o una menor presencialidad, cómo de importante sea la presencialidad para ellos, que no tiene que ser siempre porque la presencialidad por un tema de cultura, digamos, antigua o cultura tradicional. Os hablaba antes de las compañías tecnológicas. Las compañías tecnológicas requieren, para modelos agiles y para modelos de innovación y de creatividad, requieren la presencialidad, con lo cual compañías, startups y compañías muy punteras pueden estar demandando culturalmente esa mayor presencialidad o mayor cercanía, ¿no? Depende también del tipo de trabajo, ¿no? Si es más por tareas, pues probablemente lo podré realizar de una manera remota mucho más fácilmente, y si es más de interconexión o de trabajo en equipo, requeriré más de la presencialidad. Y también incluso de la localización. O sea, hay ciudades que son un problema, Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México, incluso Buenos Aires o San José de Costa Rica. Y hay otras ciudades como Madrid, que tampoco es un problema grande cuando el commuting es de en torno a 30 o 35 minutos, ¿no? Entonces también depende de la localización, por lo cual no es pan para todos tampoco. Y del perfil del trabajador. Hay trabajadores que quieren una mayor presencialidad y hay trabajadores que, por las circunstancias que sean, buscan una menor presencialidad. Incluso eso puede variar en el tiempo, en el sentido de que tenga yo pues, una persona a mi cargo mayor y durante una temporada tenga que hacer más remoto y en otra época te puedo hacer más presencial. Es verdad que la gente joven en general quiere más presencial porque quiere socializar más. Entonces es un gran reto realmente para todos vosotros que de alguna manera gestionáis o perfil más o menos que supongo que estará conectado, gestores de workplace, gestores de espacios de trabajo, de alguna manera tenéis que dar respuesta a la infraestructura de espacios de trabajo, a vuestras organizaciones, pues no es fácil porque en un modelo flexible, por un lado, facilita el hecho de olvidarse pues, si os acordáis, cuando estábamos con los puestos de trabajo tradicionalmente asignados, ¿no? En las sedes corporativas más tradicionales era un auténtico Tetris, ¿no? El encajar la incorporación de 4 o 5 personas, había que mover todas y encajarlas todas dentro de la planta, ¿no? Entonces sí es verdad que el modelo flexible eso facilitará, luego contaré un poquito. Y trabaja en distinto lugar dependiendo de su actividad y de prueba y error. O sea, haremos un ecosistema pensando en dar las mejores soluciones. Probablemente ese ecosistema que tendrá un poco de todo lo que he comentado antes, habrá que medirlo, habrá que ver cuán buena idea fue tener ese acuerdo con Starbucks o cuán buena idea fue tener ese acuerdo con ese coworking, si la gente lo usa o no lo usa, si monto una oficina satélite, se va a usar o no se va a usar, cuánta gente va a la sede corporativa central, cómo de fácil de acceso está. O sea, habrá que ir midiendo y habrá que ir corrigiendo. O sea, uno de los principales cambios que se va a producir yo como arquitecto y como diseñador de espacios de trabajo es que antes los espacios de trabajo se diseñaban con un organigrama, se diseñaban con unas previsiones de crecimiento y se diseñaban en un solo lugar. Y eso duraba normalmente 10 o 15 años de media, ¿no? Pues ahora no, ahora jugamos con un ecosistema que da respuesta a una organización también mucho más líquida, que además está conectada ya los límites entre empleado, colaborador y de alguna manera proveedor y cliente, los límites están mucho más difuminados también, con lo cual al final es un ecosistema líquido de trabajadores, colaboradores, clientes, personas que de alguna manera tienen relación, incluso la sociedad tiene relación con esa organización, y hay que dar respuesta con espacios físicos que no tienen nada de líquidos, ¿vale? Con lo cual, la única opción es ese ecosistema, es un ecosistema flexible, es un ecosistema que tenga la capacidad de elección por parte de las personas, por parte del trabajador, y que realmente pueda siempre escoger el mejor lugar para realizar su actividad. Eso además, este modelo de ecosistema tiene influencia en otros sectores de la arquitectura, en otros sectores del real estate, como comentaba antes, la vivienda. La vivienda cambiará en su fisonomía, ya no será tanto dormitorios, sino que tendrá más espacios probablemente de trabajo y de relación. También
temas como la hotelería también, los hoteles o incluso los espacios comerciales o centros comerciales que están incorporando incluso también espacios de coworking, espacios de trabajo en su oferta a la hora de atraer a sus visitantes, ¿no? Con lo cual, al final, hay un ecosistema que tenemos que diseñar y que ya os digo que va a ser muy difícil acertar a la primera y que habrá que observar. Dentro de ese ecosistema, por supuestísimo, está, como decía antes en el símil de la Iglesia, está el Vaticano. O sea, eso por supuestísimo, el Vaticano, la sede corporativa de la organización es fundamental, es básica, es donde se guarda la llama sagrada de la cultura y realmente es un lugar que las organizaciones, en función de ese modelo de trabajo flexible que hayan definido, en función de su cultura, en función de su estrategia, de lo que quieran conseguir, de cómo quieran que se trabaje, de cómo quieran de alguna manera transmitir esa cultura, eh, habrá que reflexionar sobre cómo tiene que ser ese Vaticano, cómo tiene que ser esa sede central, ¿no? Entonces, así a simple vista, pues si pensamos un poco en cuanto a los modelos de trabajo que podemos hacer más fácilmente en remoto frente a los que podemos hacer, necesitamos mayor presencialidad, que comentaba antes, pues parece ser que la socialización, aunque bueno, pues está mejorando a nivel digital también, la socialización, el sentido de pertenencia, el intercambio de la cultura, debería ser una de las funciones principales de esa sede corporativa. El trabajo en equipo, el colaborar, el reunirme con compañeros para crear, para innovar, como comentaba antes, pues parece que debería ser también otra de las tareas fundamentales. Y por último también, otra de las tareas fundamentales sería el aprender, ¿no? El que se produzcan esos espacios de aprendizaje, esos espacios, no de aulas de formación o de regladas, ¿no? Sino de lugares donde yo me puedo encontrar con personas de la organización o colaboradores o clientes de los cuales a través de la conversación pueda aprender, ¿no? Entonces, si os fijáis, al final, en la sede corporativa que yo, como os decía, llevo 30 años diseñando sedes corporativas en casi todo el mundo, todo el diseño era en torno al workstation. O sea, el workstation era la unidad de medida de cualquier espacio, cualquier sede corporativa. Pues somos 100, hay 100 workstations, luego la eterna discusión de cuántos privados, cuántos despachos, cuántos no despachos, si es un cubículo, si no es un cubículo, si es un open plan, si no es un open plan, si es un bench. Todas estas peculiaridades, ¿no? Eran en torno siempre al workstation, ¿no? Entonces, realmente luego nos dimos cuenta hace unos años que el workstation solo pues, no cubría todas las necesidades del trabajador, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer lo que llamábamos los espacios de valor añadido, de valor acrecentado. Entonces se aparecían los phone box, aparecían zonas de trabajo colaborativo, aparecían una serie de espacios complementarios. Si os fijáis, este impulso que se ha producido del trabajo flexible, que no es nuevo, además, que había muchas organizaciones como Microsoft, que tenía un modelo flexible absolutamente fantástico, pero que ahora de alguna manera se está extendiendo rapidísimamente en todas las organizaciones y todas ellas en los próximos años van a ir a un modelo así. La sede corporativa es algo con sus funciones y sus funciones van más por lo que comentaba, socializar, colaborar, aprender, ¿vale? Y además, más que nunca, y nosotros como arquitectos tenemos ese reto, y más que nunca tiene que atraer a las personas, tiene que atraer a que la gente vaya, porque si yo soy flexible y puedo elegir realmente en ir o no ir, pues me tienes que dar una buena razón para quitarme el pijama, ducharme, salir a un commuting, a un atasco, a un trancón e ir a la oficina, ¿no? Entonces, aunque la compañía para que seguir a sus estrategias, y su estrategia puede ser y es la de mantener el trabajo híbrido o flexible entre remoto y presencial, pues tiene que tratar de conseguir que esas sedes corporativas primero sean únicas, que yo también estaba ya un poco harto de ver espacios de trabajo, sedes corporativas, si os fijáis, en que eran todas iguales, el open plan, los despachos aquí instalados, más o menos despachos, pero los phone boxes, pero básicamente eran todas exactamente igual, cambiaba un poco el color en función de la entidad corporativa, a realmente
hacer trabajos a medida, o sea, realmente hacer sedes a la medida de cada organización. Por eso he decidido hoy no venir con una PPT, no enseñaros las fotos maravillosas de muchas sedes corporativas que estamos haciendo en todo el mundo, porque no quiero condicionar, creo que es el momento de coger una hoja en blanco, es el momento de apoyarse en expertos y en compañías pues como Herman Miller, que ahora no el Herman Miller, que tienen muchos estudios, mucho producto, mucha oferta de distintos productos y buscar la mejor combinación de productos y la mejor combinación de espacios que dé respuesta a la organización. Y os adelanto ya que no tiene mucho que ver porque siempre habrá personas, tampoco nos podemos pasar no digo de modernos, o de frenada, o como decimos en España, o pasarnos de creyendo que todo el mundo quiere hacer trabajo remoto. Hay gente que también quiere ir a la sede corporativa y sentarse en una mesa de las más o menos tradicionales a hacer su trabajo. Entonces tenemos que también dar esa opción. Entonces yo creo que va de choice, va de dar opciones al trabajador, dar facilidad. Yo hace unos años ya, cuando fundé IFMA en Europa, hablaba de el facility management como el facilitador, ¿no? Entonces, es facilitar a las compañías, a los trabajadores, el realizar su trabajo de la mejor manera. El trabajo flexible nos da opciones de decidir dónde queremos trabajar. Y una vez en la sede corporativa tenemos que tener también las mismas opciones. O sea, una vez que llegamos allí tenemos que ver si lo que quiero es socializar, si lo que quiero es estar tranquilo, si lo que quiero es trabajar en equipo, si lo que quiero es aprender o si lo que quiero es simplemente sentarme en una mesa a trabajar. Entonces, tenemos que dar todas esas opciones en el mix que creamos más adecuado. Y vuelvo a decir, nos equivocaremos. Esto es prueba y error. Diseñaremos algunos lugares o algunos espacios que realmente a lo mejor esa organización no lo usa tan intensivamente como otras. Entonces, bueno, habrá que ir prueba y error. Esto yo lo asemejo también, mi mujer es chef aquí en Madrid y lo asemejo a una carta a un restaurante. Yo pongo platos en un restaurante extensos, pero si hay un plato que la gente nadie pide, pues acabaré quitándolo. Y si veo que piden mucha carne o mucho pescado o mucha verdura o lo que sea, pues pondré más platos de esas características. Pues con el espacio es un poco lo mismo. Hay técnicas, lógicamente, para no partir de una hoja en blanco 100%. Si es verdad que hay muchas técnicas de trabajo, de co-creación, de diseñar con las personas cómo quieren ese espacio. Imaginaros lo difícil que es para un arquitecto, ¿no? Que parece que siempre está en poder de la razón, ¿no? Y en el poder del diseño, ¿no? El co-crear, ¿no? Y lo bonito que es, y que nos resulta a nosotros, a 3G Office, realmente hacer esos trabajos de co-creación y conducir una co-creación que lleve a un resultado que la gente además también vea como suyo y que sienta como suyo, sienta una sede como suya. Básicamente, dicho todo esto, yo creo que la, la sede central tiene que crear comunidad. O sea, todo esto que hablamos tanto tiene que tener un propósito, tiene que generar comunidad, tiene que generar, y como comentaba antes, no solamente con los empleados de las organizaciones, sino también con clientes, con colaboradores. Es curioso también en muchos proyectos con los que estamos cómo la elección del lugar de una sede corporativa puede llegar a cambiar ciudad también, puede llegar a socialmente mejorar el área de una ciudad, generar un cambio social e impactar positivamente en la sociedad que le rodea, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, aparte lógicamente de la sostenibilidad parece que la pandemia también nos ha hecho despertar en ya buscar, ya no solamente LEED, certificaciones LEED, sino ir a Passive House, ir a instalaciones o diseños que no emitan nada a la atmósfera, cuidar el bienestar de las personas, es otra de las tendencias que se han visto aceleradas en la era post-COVID. La accesibilidad, la inclusión, todos somos distintos, el aceptar que cada uno de nosotros somos distintos, requerimos de unas necesidades distintas y que tenemos que tener esa opción, ¿no? Y os recuerdo otra vez el símil con la carta a un restaurante, ¿no? Hay que respetar a los vegetarianos, respetar a los carnívoros
y respetar incluso a los que quieran hacer ayuno, ¿no? Entonces, esa sede corporativa central, o sea, primero tendríamos que crear un ecosistema, ¿vale? Y dentro del ecosistema, como parte fundamental, estaría el diseño de cada una de las partes del ecosistema y como parte fundamental la sede corporativa. ¿Cómo es el diseño? Pues pensar en que primero va a haber una ocupación, si antes de la pandemia teníamos ocupaciones en torno al 70-75%, porque ya había gente, no es que estuvieran teletrabajando o trabajando en remoto, sino que había gente visitando al cliente, vacaciones o también haciendo trabajo remoto, pero yo creo, estoy seguro que muchos de vosotros habéis hecho estas mediciones, rondaba el 75, 70, 75% de ocupación de las sedes corporativas, por lo cual ya teníamos un 30% de los puestos tradicionales ya vacíos permanentemente, con lo cual ya había una justificación para empezar a pensar en otros modelos de trabajo más flexibles, con puestos no asignados, en el que se compartieran más esos espacios de trabajo. Pues ahora esa ocupación va a bajar al 40%. No por una situación COVID, de vuelta a COVID que tenemos ahora mismo, que va restringida por aforos. Estoy hablando de la situación post-COVID, estoy hablando ya de situación de vacunación total, en protección ya más o menos completa, y estoy hablando ya del 2022, 2023, ¿no? Hacia lo que están yendo las organizaciones. Y no estoy mirando ninguna bola de cristal, vuelvo a repetir, esto viene de muchas conversaciones con muchos responsables de muchas grandes compañías que están en ese camino del 50%, 2-3 días, 2-3 días. Eso genera una ocupación del 40%, que me coincide con los datos que tenemos de modelos flexibles consolidados, como puede ser el ejemplo de Microsoft antes de la pandemia, en el que teníamos ocupaciones del 25% de las personas, ¿vale? Con lo cual, la ocupación se va a reducir mucho en la sede corporativa. Hay una potencialidad de ahorro de espacio muy grande, ¿vale? En los proyectos en que estamos nosotros trabajando en distintos países podemos estar hablando de una media de un 30 o un 40% menos de espacio. La reducción de espacio no es lineal a la reducción de afluencia de personas porque, vuelvo a repetir, no estamos bajo el concepto del workstation, del número, cuántos puestos de trabajo. No, es que como van a venir un 40%, pongo en lugar de 100 puestos, pongo 40 puestos, porque voy a poner un 40%. No estamos hablando del concepto workstation, ¿vale? Estamos hablando de un concepto de que va a venir menos gente, ¿vale? Va a venir menos gente, va a venir un 40% de gente. Entonces, dependiendo de lo que esa gente vaya a hacer, necesitaré más o menos metros cuadrados. En el total de la suma total y por experiencia de los años anteriores a la pandemia, cuando ya se diseñaban espacios de trabajo flexibles y de los que estamos diseñando ahora, sí es verdad que la reducción total de metros es un 30 o un 40%, lo cual hace muy atractivo la transformación de las sedes corporativas al modelo flexible, porque hay una potencialidad de ahorro, de un retorno de la inversión entre 12 y 18 meses máximo. Y bueno, pues eso hace atractivo en una situación de crisis post-pandemia en muchos de los sectores el hacer este cambio, el implantar este modelo flexible, porque casi digamos que esa optimización del espacio va a permitir pagar la fiesta de hacer pequeñas modificaciones o grandes modificaciones a los espacios actuales. No creo que haya que hacer una remodelación completa, no creo que es necesario. Creo que es cuestión de ir probando, ir cambiando, ir haciendo pilotos en los espacios existentes y de alguna manera, básicamente, de ir quitando workstations e ir poniendo otra serie de espacios. Sí es verdad que los espacios de socialización ocupan más metros cuadrados en general, son espacios grandes donde ocupan metros cuadrados y hay espacios también de colaboración y de aprendizaje que también ocupan más metros cuadrados. Con lo cual, tengamos cuidado con esa tendencia siempre de, bueno, pues un 40% de ocupación, vendrán un 40%, un 60% menos de personas, quito un 60% de mesas y ya está. No es tan simple como eso. Entonces, bueno, pues empezaremos a ver menos puestos de trabajo, ¿vale? Empezaremos a ver más espacios cerrados, más lugares cerrados. Si os fijáis, veníamos en el Open Plan inventado ya en los años 90, veníamos de un 80-20, 80% Open Plan, porque la gente tenía que verse, tenía que interactuar, y un 20% de espacios cerrados, pues ahora podemos estar hablando de un 50-50 en las soluciones que se están desarrollando para proyectos podríamos llamar espacios post-COVID o espacios flexibles, ¿no?
Cafetería. La cafetería pasa a ser los lugares de café, los lugares de encuentro, pasa a ser un lugar relevante por muchas razones. La primera de todas es porque, y por eso están muchas veces ubicados en los accesos, muy cercanos a los accesos a las sedes corporativas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde voy a ver a todo el mundo, donde si voy a ir un día a la semana o dos, pues donde nada más entrar, pues voy a ver a uno, voy a ver a otro, oye, hablamos en un rato, oye, ¿por qué no? ¿Qué tal? Porque es un lugar fabuloso para que se produzcan toda esa serie de reuniones informales, tanto con gente dentro como con gente de fuera de la organización. Es un lugar donde también aprender, donde también colaborar. Es un lugar que realmente pasa a ser el centro. Yo recuerdo cuando estudiaba y faltaba a la universidad, qué es lo que había ocurrido durante de innovación, salas de innovación, ¿no? ¿Cómo es una sala de innovación o cómo es una sala de creatividad, ¿no? Entonces yo cuando me preguntan eso, y que hemos hecho muchas, creo que es cómo no es una sala de innovación o cómo no es una sala de creatividad, ¿no? Una sala de innovación y una sala de creatividad no es la sala de reunión clásica de toda la vida, no, es un lugar que primero te tiene que incentivar a la innovación y a la creatividad, te tiene que poner de una manera incómoda. Nosotros, por ejemplo, en colegios, en el mundo de la educación, las aulas se están transformando también en lugares donde o por estar en el suelo, o por el color de las paredes, o por la situación de la iluminación, por la circunstancia que sea, son lugares que de alguna manera te incitan, te ponen en una situación fuera de la comodidad y te incitan a pensar de una manera más disruptiva, ¿no? No hay una fórmula, lo mismo de antes, yo creo que hay modelos, hay que probar, hay muchas salas de concentración individual también, o sea, necesitamos, y los modelos ágiles, y los modelos de Scrum, o los modelos de trabajo nuevos de creación, necesitamos de espacios, ¿no? Donde no solamente el phone box, porque viene del lugar donde llamábamos por teléfono, ¿no? Sino lugares donde concentrarme, ¿no? Y pueden ser individuales o pueden ser espacios cerrados tipo biblioteca, tipo las antiguas bibliotecas donde se guardaba un silencio, ¿no? En definitiva, yo creo que si os fijáis, las sedes corporativas, las nuevas sedes corporativas que se están diseñando ya y a las que están apuntando en sus estándares muchas organizaciones, básicamente hay que quitar workstations. Las workstations no van a ser utilizados con la intensidad ni tienen la razón de ser. Vamos a colocar espacios mayores de socialización, ¿vale? Espacios, lugares donde la gente pueda respirar la cultura lo más rápido posible. Vamos a ver incluso que esos espacios de socialización se abren a la comunidad, o sea, se abren a las personas incluso que pasan por la calle, a clientes, a gente que se quiera acercar a esa organización. O sea, de qué manera comentaba antes. Y espacios con distintas características, o sea que aquel que se siente a gusto en un sitio más tradicional, con una manera de sentarse más tradicional, y aquel que se siente más a gusto en otra menos tradicional, pues que tenga opciones, ¿no? Que realmente no todas las salas de colaboración o de reunión sean iguales, que no todos los espacios de concentración sean iguales, y al final tener riqueza, tener capacidad de elegir, tener realmente, ¿no? Tanto en si quiero ir desde el principio, o sea, si quiero ir o como si no quiero ir, remoto o presencial, o si quiero ir a un tercer lugar, ¿no? Y al final, esa es un poco la visión, que ya os digo que no es una visión porque tenga aquí ninguna bola de cristal, es una visión después de 30 años diseñando espacios corporativos y de llevar 10 o 12 ya diseñando espacios flexibles, ¿no? Porque creo que esta nueva normalidad no es tan nueva, estos nuevos espacios de trabajo post-COVID no son tan nuevos, que hay magníficos ejemplos, no muchos, pero hay magníficos ejemplos ya hechos en muchas organizaciones y que os animo realmente a que se produzca, yo creo que se produzca esta discusión
en las organizaciones, que me consta que se está produciendo, que además se está produciendo a nivel de comité de dirección, a nivel corporativo, y que después de esa reflexión que se produzca, que vosotros, los responsables de espacios, de inmuebles o de infraestructuras, que toméis el testigo y diseñéis el mejor ecosistema primero y a continuación los mejores diseños de espacios de trabajo para facilitar, y para ello os recomiendo la co-creación y el escuchar a la gente, no con encuestas, sino con workshops, con talleres, facilitados por consultores como nosotros, ¿no? Que ayuden a ir desgranando cómo puede ser ese espacio del futuro para esa organización. Yo creo que tenemos que salirnos de los estándares. Y yo creo que Lorenzo, encantado de atender, creo que había alguna pregunta por ahí, encantado de atender preguntas y dar tiempo para ello, para la conversación. Sí, fenomenal. Muchas gracias, Francisco. Y desde luego muy interesante todas las consideraciones y los retos que se plantean con esta nueva situación. Teníamos una pregunta de Ángela desde Colombia. Decía, ¿por qué en ese ecosistema que mencionabas, mencionabas Starbucks como opción de trabajo remoto? ¿Qué opción o espacios nos brinda un sitio como Starbucks? Bueno, lo ponía de ejemplo porque, no sé, dependerá mucho en muchos países, ¿no? Pero hay muchas cafeterías tipo Starbucks que están facilitando por una buena wifi, facilitando que la gente vaya a tomar un café y a lo mejor haga unas llamadas desde allí o trabaje un rato desde allí, ¿no? Entonces, puede ser una buena solución una cafetería de un hotel o un Starbucks o un lugar preparado más o menos para ello, para he terminado la reunión en un sitio, tengo un rato, me tomo un café y además aprovecho y puedo trabajar desde ese lugar, ¿no? En ese trabajo en movilidad, pues al menos en España nosotros y en algunos otros países donde está Starbucks, no tengo acciones de Starbucks, no tengo ningún tipo de relación con ellos, pero era un ejemplo de tercer lugar, ¿no? De tercer lugar, que igual lo mismo puede ser cualquier tipo de cafetería o cualquier tipo de espacio informal, ¿no? Sí. Otra pregunta de Marina comenta que por un lado vemos que las empresas han mostrado una reducción de costos, pero por otro esos costos se han trasladado al empleado, puesto que muchos han tenido que acondicionar espacios de sus viviendas para adaptarse a la nueva realidad laboral. Pregunta si están considerando esto las empresas y cómo están pensando apoyar a Sí. los empleados para crear estos espacios. A ver, esto es un tema muy complejo, complejísimo, ¿vale? Porque si os imagináis este ecosistema, si el ecosistema que tenemos que mantener o que tenemos que las compañías conservar incluye las casas de todo el mundo, pues imaginaos una compañía con 50.000 empleados o 3.000 o 2.000, me da igual, estar pendientes de una sede corporativa, 2 o 3 satélites y 2.000 casas, ¿vale? Con sus peculiaridades, ¿no? Entonces, flexible, ¿vale? Es un modelo que por fin es win-win, por fin es ventajoso para el trabajador y ventajoso para la empresa. El trabajador tiene ventaja de que si quiere, primero es voluntario, primero tiene que ser voluntario, no es obligado a trabajar en remoto y no es obligado a trabajar en casa, ¿vale? O sea, siempre va a haber un puesto de trabajo para aquel que no lo quiera hacer y hay gente que no lo quiere hacer, ¿vale? El trabajador que de alguna manera se están produciendo quejas, ¿no? Es que nos están mandando a casa y entonces, ¿y quién me paga a mí mi mesa y mi silla, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que entrar en tratar de meterse la organización a resolver eso, yo creo que la silla, la ergonomía y todo, pues está en la sede corporativa, ¿vale? Yo lo que estoy viendo más en muchas organizaciones es contribuir con una cantidad que ronda los $1.000, aproximadamente, contribuir al empleado a que, bueno, pues toma $1.000 y organízate un poco en tu casa y gasta en lo que consideres, si es una pantalla o lo que consideres, ¿no? Está más yendo en esa línea. ¿Por qué? Porque es muy complejo, si no, entrar en cumplir la normativa de seguridad y salud del trabajo en las viviendas de todo el mundo, de estar pendientes de la ergonomía, porque yo por mismo trabajo en casa muchas veces y una vez estoy tirado en el sofá, otras veces en el suelo con mis hijos y otras veces en la mesa de la cocina. No necesariamente estoy en la silla ergonómica que me pueda haber puesto mi empresa, ¿no? Con lo cual es muy complicado. Entonces, hay que tener en cuenta que el que elige trabajar en remoto tiene sus ventajas. O sea, yo si no tengo que ir a trabajar 2 o 3 días, me ahorro el transporte,
como en casa, me ahorro tiempo. Hay gente que incluso me ahorro ropa porque en casa estoy de una manera distinta si tengo que salir a la calle. O sea, hay ventajas para el trabajador. ¿Y hay ventajas para la empresa? Pues fenomenal. La empresa a lo mejor puede reducir costes, puede ser mucho más productiva, puede ganar más dinero la empresa, puede hacer pagar mejor a sus empleados y puede sostener más el empleo para todos. O sea, que realmente nadie debería de poder quejarse porque, o esperar que la empresa le compense. Solamente estaría bien que la empresa compensara en un trabajo remoto cuando la empresa te obliga a trabajar remotamente. O sea, si te obliga a trabajar remotamente, pues por supuesto, oiga, que usted se va a quedar en casa a trabajar, ¿vale? Pues oiga, pues póngame usted aquí todo. Pero si es un tema, como es en la mayor parte de las organizaciones, que es flexible y que es por elección personal, pues ambos tenemos que ganar y es una situación, la verdad, win-win que pocas veces se ha dado. También nos pregunta Óscar, ¿por qué consideras que la relación de espacios cerrado-abierto aumentará al 50-50 y al mismo tiempo comentas que habrá más espacios sociales? Si lo puedes clarificar. Sí, bueno, el dato es real por diseños reales. O sea, el dato es real porque cuando nos hemos puesto a diseñar modelos de oficina flexible, donde, bueno, pues hay que un espacio de colaboración de un grupo, pues normalmente es un espacio cerrado. Un lugar de concentración, pues normalmente es un espacio cerrado. O sea, los espacios de colaboración, todo lo que son espacios de colaboración, que es a lo que más va a ir la gente a las sedes, pues suelen ser espacios cerrados, ¿no? Con lo cual hemos visto incrementar el metraje de espacios cerrados y es de medirlo, o sea, realmente de medirlo, pues nos está llevando a cifras de 50% espacios cerrados, 50% espacios más abiertos. Y dentro de los espacios abiertos está la cafetería, la zona social, ¿no? ¿Por qué está siendo importante? Pues por lo que comentaba antes, porque es el lugar donde más si voy poco a un sitio, pues, y si yo llegara a la oficina y me metiera por un pasillito y fuera a mi sitio y me sentara en mi sitio sin ver a nadie, pues no socializaría tanto como si tengo que pasar sí o sí por una cafetería donde están todo el mundo ahí tomando un café. Entonces, por eso los espacios sociales, vuelvo a decir lo mismo, viene de la experiencia de codiseñar y de los ejemplos que estamos ya viendo con muchas organizaciones, ¿no? Están teniendo esa importancia, ¿no? Por ser el lugar donde si voy un día a la semana, pues voy a ver más gente, donde voy a nutrirme de la cultura. Algo he bajado yo a la sede corporativa, ¿no? Ujú. También nos pregunta Jimena cómo vender el tema de consultoría Una dentro cosa de la más, empresa. Lorenzo. Sí, nos pregunta Jimena cómo vender el tema de consultoría dentro de la empresa, sobre todo cuando dentro de la organización existen equipos de planificación, diseño y además estándares globales y además la forma de trabajo es diferente en cada región. Pues buena pregunta, muy buena pregunta, porque estoy todo el día haciéndolo. A ver, mira, hay un tema que es, Jimena, que es a ver, hay unos estándares corporativos en todas las organizaciones, en muchas organizaciones, que están afortunadamente cada vez simplificándose más. Yo me acuerdo cuando yo empecé, el estándar corporativo te marcaba modelo de silla, modelo de mesa, modelo de todo, y eran todas las oficinas exactamente iguales en todos los países del mundo. Afortunadamente, muchas compañías, esos modelos corporativos son más de conceptuales y menos definidos o menos detallados, ¿no? Menos detallados en cuanto a qué moqueta usar, qué colorido, de qué forma. Están dejando mucha más libertad, esa es nuestra experiencia, a que regionalmente y localmente, ¿no? Se haga a la medida. Que esos estándares globales se entiendan, ¿no? Y a la organización a nivel global quiere que haya un campo de juego, ¿no? Marcan como unas líneas rojas. Aparte de para qué sirve un consultor, bueno, pues mira, para qué sirve un consultor medio en broma, medio en serio, primero sirve normalmente para decir las cosas que internamente ya pensáis todos y que como lo dice un consultor y sobre todo si es como nosotros que lleva muchos años de experiencia, pues la gente se lo cree a los equipos internos
a conducir esta reflexión y a conducir este debate, que yo creo que cuando eh, eh, que son la barrera jerárquica, normalmente, o sea, yo estoy en tal jerarquía, con este que está en tal jerarquía, las discusiones a veces son un poco difíciles, y cuando hay una persona de fuera, pues esas discusiones se hacen más fáciles a la hora de facilitarlo. Y la tercera y última es que traemos, lógicamente, con los de trabajar en 25 países, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese conocimiento unido a esa visión exterior y a esa capacidad, de alguna manera, de poder liderar o poder acompañar el proceso, pues es lo que hace que los equipos internos normalmente, que son fundamentales, porque vuelvo a decir, para nosotros es fundamental la co-creación. Los equipos internos que ahora mismo estén llevando los espacios de trabajo o el diseño o la gestión de los espacios. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Se estaba cortando un poquito al final, no sé si estamos teniendo algún pequeño problema de De red, conexión. Sí, vale. ¿Se me ha cortado mucho o no? no, un poquito ahora, sobre Vale, todo al final. vale. Pero bueno, Pues nada, lo siento. nada. Muchísimas gracias. Gracias a todos por atender. Ahora, cuando terminemos la sesión, se os redirigirá un pequeño cuestionario para que nos paséis feedback y mañana vamos a enviar un email haciendo follow-up con contenido de 3G y contenido relevante sobre la sesión. Y la sesión, además, la hemos grabado y la colgaremos en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que queráis acceder o los que no hayáis podido participar. Francisco, muchísimas gracias. Nada, Lorenzo, ha sido un placer y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados a vuestra entera disposición. Es una temática que a mí me encanta, ¿vale? Que me apasiona. No sé, supongo que se habrá notado en la charla y que estoy encantado de que me invitéis a cualquier charla de este tipo. Y Lorenzo, nosotros muchísimas por gracias. tenerte a ti, Francisco. Muchas gracias. Y gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.